Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche a través de estos medios. Damos gracias al Señor por estar un día jueves más juntamente con ustedes, compartiendo la bendita palabra de Dios. Y esta es la iglesia Su Gracia del Ministerio Calvary Church. Y hemos estado por ya un tiempo compartiendo los días jueves la carta del apóstol Santiago, y hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de su verso 5 al 9, y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad que nos concede de poder estar juntamente con ustedes aprendiendo la palabra de nuestro buen Dios. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder compartir tu palabra juntamente con nuestros hermanos y todas las personas que están en sintonía con nosotros. Te pedimos, nuestro buen Dios, que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, y que sobre todas las cosas nosotros podamos poner por obra tu buena palabra, que sabemos que tú tienes propósitos buenos para nuestra vida a través de ella. Y desde ya bendecimos a todos los que se conectan y a los que estarán escuchando esta enseñanza en el transcurso del tiempo que sea puesta, Señor, en estos medios. Y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Amén y amén. Amados, pues en esta noche vamos a continuar, pero para poder hacer un recuento de lo que hemos aprendido como la semana pasada acerca de lo que el apóstol Santiago nos enseña. Queremos empezar del capítulo 2 y vamos a empezar el versículo 1 para ir nuevamente acoplando estas pequeñas enseñanzas que tenemos para ustedes. Y dice así el capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice el verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Verso 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Verso 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Verso 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hemos leído aquí del verso 1 hasta el verso 9 y le hemos puesto por título, como le decía una vez más a esta enseñanza, la parcialidad es condenada por las Escrituras. Y veamos, fíjese que la fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca debe de estar asociada con acepción de personas, o sea, con la discriminación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo no mostró parcialidad. Y esto lo podemos encontrar nosotros en Deuteronomio en su capítulo 10 y su verso 17.
le rogamos que tenga su Biblia y su libro de apuntes ahí a la mano para que juntos podamos tomar notas de lo que estamos estudiando. Y aquí dice en Deuteronomio, vamos a leer qué dice Deuteronomio 10 y su verso 17. Si por si un dado caso usted lo encuentra primero, puede leerlo ahí donde se encuentra, porque fíjese que estoy estrenando Biblia y entonces las hojitas es un poquito difícil de quitar. Pero dice Deuteronomio 10 y su verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vea cómo dice aquí. Ahora vaya conmigo a el libro de los Hechos, donde está escrita la historia de la iglesia primitiva. Hechos 10:34. Y veamos qué dice aquí. Hechos 10:34. Aquí hablando dice acerca de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y el verso 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que tampoco debemos de hacerlo nosotros los que tenemos confianza en el Señor. Si Jesús, el mismo Señor Jesucristo, no mostró parcialidad, entonces nosotros los que tememos y tenemos confianza en Él, no debemos de hacerlo. Ahora, recordemos que Santiago escribió en una era muy parcial, llena de prejuicio y odio basado en la clase, las etnias, la nacionalidad y el trasfondo religioso. En el mundo antiguo se caracterizaban rutinaria y permanentemente a las personas debido a que eran judíos o gentiles, esclavos o libres, pobres o ricos, griegos o bárbaros o lo que fuera. Un aspecto significativo de la obra de Jesús era el romper esas murallas que dividían a la humanidad y traer una nueva raza humana en Él. Y eso nosotros podemos verlo en la carta a los Efesios. Si usted me acompaña ahí a Efesios, por favor. Vamos a ver qué nos dice Efesios en su capítulo 2 y su verso 14. Efesios 2, 14 al 19. Vea que dice Efesios 2, 14 al 19. Porque Él es nuestra paz, dice el verso 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El verso 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, dice el verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El verso 18 dice: porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces,
En este aspecto significativo, como decía, la obra de Jesús era romper con esas murallas que dividían a la humanidad. Y Efesios nos lo está corroborando aquí en su capítulo 2, su verso 14 al 19. Dice que la unidad aquí, entonces la unidad y apertura de la iglesia primitiva era un asombro para un mundo antiguo, pero esa unidad no llegó automáticamente. Como se muestra en los mandatos de Santiago, los apóstoles debían enseñar a la iglesia primitiva a tener la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, pero sin acepción de personas. Y pensando en este tiempo acerca de la iglesia, no la primitiva, sino la iglesia, toda la iglesia en general que estamos viviendo este tiempo, sería muy hermoso que estos pasajes fueran puestos como una doctrina básica para que nosotros pudiéramos saber, entender y poder compartir con aquellos que están llegando como nuevos miembros a nuestras congregaciones que no debemos de hacer acepción de personas. Entonces veamos ahora, regresando nuevamente a Santiago en su verso 5, que ahí es donde empieza nuestra enseñanza en esta noche. Dice aquí Santiago 2 en su capítulo 2 y su verso 5. Dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, cuando dice que no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, a pesar que es fácil para el hombre parcializarse con los ricos, Dios no es parcial con ellos. De hecho, ya que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios, y eso nosotros lo hemos sabido, lo hemos escuchado, porque cuando se habla en cuanto a ricos y pobres en la palabra, veamos qué dice Mateo en su capítulo 19 y su verso 24. Acompáñame por favor a Mateo 19, 24. Dice aquí Jesús hablando acerca de los ricos, dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea que, de hecho, las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios. Hay un sentido en que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios. Ahora veamos por qué. Lo primero ahí, regresando a Santiago, en su capítulo 2, verso 5, dice en la pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea, en un sentido en que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios, es porque ellos son elegidos. ¿Elegidos para qué? Sigue diciendo el verso 5, para que sean ricos en fe. ¿Y sabe por qué razón? Porque los pobres de este mundo simplemente tienen más oportunidades de confiar en Dios. Por lo tanto, pueden ser mucho más ricos en fe que el hombre rico. Pero el rico puede confiar en sí mismo, pero el pobre no tiene ninguna fortaleza en la cual refugiarse, excepto los dos fuertes brazos de nuestro Dios. Ahora, veamos que nuevamente en el verso 5, si nos podemos ver, parece que el verso 5 se refiere aquí a Mateo en su capítulo 11 y su verso 5. Veamos aquí de lo que está hablando Santiago, cómo es que se refiere Mateo 11 y su verso
su verso 5. Mateo 11:5. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, dice, oiga, a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, la pregunta aquí que está cuando dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres? Entonces, ¿por qué? Porque dice que estos creyeron en el Señor Jesús y encontraron su salvación cuando se les anunció el evangelio, mientras que los ricos lo despreciaron, lo descuidaron y lo persiguieron. Ahora leamos la pregunta nuevamente del verso 5, Santiago 2:5. ¿No ha elegido Dios? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Entonces, en el sentido de que los pobres responden con más prontitud en fe a Dios, teniendo menos obstáculos para el reino, podemos ver cómo Dios ha elegido al pobre. Entonces, la historia de la iglesia demuestra comparativamente más pobres que ricos que han respondido al evangelio. Cuando elegimos a las personas por su apariencia, entonces perdemos el enfoque de Dios. Recuérdese que Judas Iscariote aparentaba tener mejores características de liderazgo que Pedro. Además, podemos decir que los pobres, en el sentido de que cuando añadió Dios humanidad a su deidad y vino a la tierra, entró en la pobreza. No hay nada que los hombres teman más que la pobreza. Son capaces de desobedecer todos los mandamientos del decálogo por no ser pobres. Pero es lo que Dios eligió. Solo tuvo una oportunidad de vivir nuestra vida y eligió nacer de padres muy pobres, tan pobres que no pudieron ofrecer más que 2 palomas en su presentación en el pueblo. Por supuesto, Dios no solo ha elegido a los pobres, sin embargo podemos decir que Él ha elegido primero a los pobres en el sentido que Pablo habló en 1 Corintios 1:26. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:26 y veamos qué nos dice aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:26. Aquí estamos, amados. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vea cómo es que Dios entonces vio que realmente lo que necesitaba Él era entrar por medio de la pobreza. Entonces Él eligió primero a los pobres, y Pablo lo está diciendo aquí. Y no es que Dios haya elegido a todos los pobres del mundo, sino que su elección fue principalmente a ellos. Ahora vamos a leer el verso 6 del segundo capítulo de Santiago y su verso 6. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Dice, ¿no os oprimen los ricos? Está preguntando aquí Santiago. Santiago le recuerda a sus lectores que
Los ricos muy a menudo pecan contra ellos y muchas veces es debido al amor al dinero. O sea que el dinero no es malo, pero el amor al dinero sí lo es. Acompáñame ahí a 1 Timoteo en su capítulo 6 y su verso 10. 1 Timoteo 6:10. Vamos a ver qué dice aquí. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el verso 10, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, por esta única razón, los ricos no son dignos de la parcialidad en que repetidas ocasiones les mostramos. Vea por qué dice así. Ahora veamos en el verso 7 del capítulo 2 que más dice. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y la pregunta aquí, ¿no blasfeman ellos? Vea, si los ricos de los que se habla aquí eran cristianos, entonces se puede decir que blasfemaron el nombre de Cristo, cuando con su malvada actitud hicieron que otros blasfemaran. Pero si se habla aquí de ricos incrédulos, los ricos de entonces fueron generalmente grandes enemigos del cristianismo. Amados hermanos, si nosotros pensáramos en este tiempo que la Biblia nos está hablando claramente en cuanto a que el hacer acepción de personas es pecado, como lo escuchamos la semana pasada en las enseñanzas, es que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esta acción, estando nosotros como iglesia de Cristo. Porque recuérdese que aquí Santiago está hablando a gente que conoció, que recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el mundo podemos ver cómo se hace acepción de personas, y acepción es como el darle favoritismo a una persona, ya sea por su condición, ya sea por su estado, por lo que sea. Es como darle favoritismo y al otro no darle el favor que se merece. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Y pues en lo que estamos viviendo en estos días, quizás el sentarse en un lugar o decirle a alguien siéntese aquí por la forma que viste, como lo aprendimos la vez pasada, el jueves pasado, no es tanto como que en realidad nosotros discriminemos o hagamos discriminación de otros por su color, por su raza, por su idioma o por su condición socioeconómica. Y si usted se da cuenta, nosotros nosotros somos conocidos como hispanohablantes y nuestro idioma es el español, pero usted puede darse cuenta que muchos cristianos que hablan español, que fue su lengua original, que ha sido su primer idioma, no les gusta ir a la iglesia en español, van a la de inglés. Aunque no la entiendan, ellos van a la de inglés, o posiblemente aunque la entiendan, pero en cierta manera el que conoce el corazón es Dios para saber si ellos no están haciendo acepción de personas. Pero eso es Dios quien se encarga de juzgar a cada uno. Nosotros solo damos el consejo como aquí Santiago lo está dando, y nos amonesta contra la parcialidad, porque eso es condenado de parte de Dios. Entonces en el verso 7 leímos, aquí regresando a Santiago 2:7, que dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Ahora veamos el verso 8, que dice aquí, si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces dice aquí el verso, si en verdad cumplís la ley real. Santiago anticipa que algunos lectores pueden defender la parcialidad hacia los ricos por simplemente amarlos por el hecho de ser sus vecinos en obediencia a la ley. Recuérdese que la iglesia primitiva estuvo compuesta primeramente por muchos judíos convertidos y en ellos se hacía mucho se notaba, se marcaba, como decía al principio, la parcialidad, el hacer acepción de personas, porque ellos lo vivieron. Ellos hacían la diferencia entre ricos y pobres, esclavos y libres, sobre todas estas cosas. Pero a nosotros Santiago nos recuerda que no hay que hacer acepción de personas. Entonces Santiago les dice a sus lectores que, porque algunos se defendían y ellos decían, no, pues pues tengo que amarlo, ¿verdad? Porque debo de obedecer a la ley. Pero leamos qué dice el verso 9, aquí mismo, en su capítulo 2, verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, dice, cometéis pecado. Vea, esto es algo que está bien marcado, está bien claro, porque aquí Santiago les dice, ustedes si hacen o tienen esa actitud que han traído desde siempre, ustedes están haciendo acepción de personas y eso es cometer pecado. Y vea qué más dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, ellos aún así estaban transgrediendo la ley. Entonces el problema no es que seas amable con los ricos. El problema no es que seas amables con los de otros idiomas. El problema no sea que seas amable con los de otros colores. El problema es que muestres acepción de personas. Y otra de las cosas, y que no seas amable con el hombre pobre. O sea, que aquí estaba hablando, recuérdese, entre los ricos y los pobres, porque así dice, ¿verdad? Y entonces el problema no es que sea amable con los ricos, el problema es que muestres acepción de personas y que no seas amable con el hombre pobre. Así que no puedes excusar tu acepción al decir, estoy cumpliendo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Regrésense un poquito allá al verso 8, la primera parte de ahí Santiago 2, 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real. Y fíjese, ¿qué es la ley real? Que veamos qué dice aquí. Nuestro Dios es un gran rey y su ley es una ley real. Nuestro Rey Jesús pone un énfasis especial en este mandamiento, en la ley real. Vea. Y veamos cuál es esa ley real. Acompáñame a Mateo 22, ahí. El Evangelio de Mateo en su capítulo 22. Y su verso del 36 al 40. Y dice de la siguiente manera. Aquí leamos el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, lo que aquí Santiago le llama la ley real, de realeza. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el verso 37, y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el verso 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. El verso 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el verso
4 los une y dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la ley real es algo que podemos darnos cuenta aquí, que Jesús, nuestro Rey, pone énfasis especial en este mandamiento. En Mateo lo leímos y podemos leerlo en Levíticos también. Si me acompaña ahí a Levíticos en su capítulo 19 y su verso 18, para que veamos cuál es la ley real que habla Santiago. Levítico 19, 18. Veamos qué dice. Aquí lo tenemos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esta es la ley real. Entonces, Santiago nos está recordando que el hombre pobre es también nuestro prójimo, al igual que el hombre rico. Fíjese, la parcialidad es condenada por las Escrituras, y eso la palabra de Dios nos lo está enseñando en estos pequeños versos que estamos leyendo aquí. Entonces, lo que nosotros queremos dejar claro y compartirlo para que podamos nosotros ponerlo por obra es que en nosotros, como hijos de Dios, no debe de haber acepción de personas, porque Dios no lo hace. Nosotros tampoco debemos de hacerlo. Posiblemente en usted está el pensamiento en este tiempo: ¿cómo podría decir yo si yo estoy haciendo acepción de personas? Si usted es un hijo de Dios, mire a su alrededor y piense en qué Dios lo tiene trabajando, y por casualidad que usted esté haciendo acepción de personas. Medite, y esta es la palabra que Dios trae para nuestro corazón, y nos dice que ser parcial, eso es pecado y es condenado por las Escrituras. Si usted dirá, pues ¿cómo podría decir? Porque pues en mi congregación no hay pobres, ¿verdad? Todos somos de una clase, de un nivel medio, o posiblemente usted es una clase de nivel alto, como sea. Pero medite si usted en algún tiempo no ha hecho acepción de personas. Quizás por la forma en que la persona viste y la otra no viste. Quizás en la forma en que la persona tiene un estudio académico y el otro no lo tiene. Quizás en la forma como decirle pues que usted está más cerca de los líderes que el que acaba de llegar. Pero la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando Él en el Evangelio de San Juan nos dice en su capítulo 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Él no estuvo hablando de hacer acepción de personas. Todo aquel que cree, dice, todo aquel. Entonces, de la manera en que todos sean, de la manera en que ricos y pobres, en la manera que estudiados, no estudiados, en la manera de que la vestidura en la que igual llega, Dios no dijo haré acepción de estos, no dijo así. De tal manera dice que nos ha amado, y por eso es que Él ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros debemos de entender, debemos de meditar, nosotros podemos poner nuestra mirada y preguntarle al Señor, perdónanos si hemos hecho acepción de personas. Quizás porque no habla el idioma como es su segundo idioma, como lo debería de hablar. O quizás porque no es del color que nosotros somos. Y esto es lo que Santiago, aquí usted puede ver en estos versos que él está hablando de ricos y pobres. Porque en ese entonces eso es lo que se veía, se marcaba
lo que estaba bien visto. Pero en nuestro contorno creo que no es tanto ricos y pobres como le decía al principio. Quizás es en color, en el idioma, en lo que uno estudia y el otro no ha estudiado, y estamos haciendo acepción de personas, y eso es pecado. Dios no quiere que nosotros caigamos en eso, porque estamos dando lugar al enemigo para que haga en nosotros lo que siempre ha venido a hacer: matar, robar y destruir. El enemigo ha venido a hacer eso, y sabe cómo mata, roba y destruye: cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando nosotros hacemos, porque esto trae división a la congregación, y esto era lo que estaba pasando. Quizás usted ha estado en una iglesia en alguna congregación donde el favoritismo se marca mucho. Gracias a Dios, quizás en la nuestra no, pero en todo tiempo cuando nosotros leemos la palabra, Dios está hablando en nuestra vida. Si no se ha dado la acepción de personas en nuestra congregación, nos están enseñando que debemos de tener cuidado, porque un día se puede dar, y eso es pecado. Por eso muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta, pero estamos actuando, estamos siendo parciales, no estamos siendo imparciales. Y algo que tenemos que tener en mente es lo que Jesús nos enseñó. Primeramente, el dar el mensaje a los pobres, porque ellos no tenían nada más que la esperanza y que Dios podía realmente ayudar a sus necesidades, y nosotros tenemos que ser así de igual manera. Tenemos que ver si hay pobres en espíritu y hay otros que son fortalecidos en el espíritu, y ayudar, como lo que la misma palabra nos enseña en cuanto a débiles y fuertes en la fe. Tenemos que ser, cuando somos débiles, pedir ayuda y que oren por nosotros para que nuestra fe sea fuerte, y cuando seamos fuertes, orar por los que son débiles. ¿Para qué? Para no hacer acepción de personas, porque nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a unidad, porque recuerde que Jesús oró por nosotros, por aquellos que en el tiempo de su oración estaban cerca de él, pero también oró por los que iban a creer en el evangelio. Y su oración pero tan hermosa en cuanto a la unidad, es que Jesús oró al Padre diciendo: te pido que ellos sean unos, así como tú y yo somos uno. Y qué hermoso cuando podamos llegar hasta a esa plenitud de la palabra, que se forme en nosotros, que seamos uno en el Señor, que no hagamos acepción de personas, porque eso es pecado. Santiago, una vez más, regresando aquí a la epístola de Santiago, él estaba hablándole a sus lectores, porque ahí se marcaba mucho entre pobres y ricos. Pero si usted medita, ¿qué se marca entre nosotros hoy en día? ¿Cuál es lo que se marca? Posiblemente nosotros tenemos mejor sonido. Posiblemente nosotros tenemos mejores cantantes, y por eso empezamos como a hacer acepción de personas. Hay otros que se inclinan acerca de los que enseñan y predican, como en el tiempo que el apóstol Pablo estaba en su ministerio, y decía, bueno, unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, pero no es así. Y hoy en día usted puede darse cuenta que hay muchos que hacen acepción de personas, creyendo que el predicador es el bueno, sin saber que Dios es el que usa al predicador como el vaso, como un vaso de bendición. Algo muy simple: acepción de personas, favoritismo. Muchas veces de nosotros los que enseñamos la palabra, hay quienes nos escuchan, hay quienes no nos escuchan, y gloria a Dios por ellos. Pero hay quienes no van a la iglesia porque el pastor que siempre ha estado no predica ese día, entonces no van. Y dicen, no, hoy no va a predicar este pastor. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está haciendo acepción de personas. ¿Y sabe qué es hacer acepción de personas? Eso es parcialidad, y eso es condenado por las escrituras. Aquí lo dice una vez
Una vez más, Santiago, el hacer acepción de personas no es de Dios. Así que en esta noche nosotros hemos aprendido entonces a que Dios nos está hablando. Si en nosotros estamos haciendo acepción de personas, pidámosle perdón a Dios, pidámosle que nos ayude y recordemos que uno es el dueño de la obra, aquel que la pagó con su sangre preciosa. Nosotros solamente somos colaboradores de su reino y por lo tanto se nos llama a trabajar en la obra del Señor juntos. No parcialmente, sino juntos, como un solo cuerpo, porque así es como fue establecido por el Padre y por Jesús y por su Espíritu Santo. Y no hagamos acepción de personas. Así que en esta noche, esta es nuestra pequeña enseñanza que tenemos para con ustedes. Y Dios mediante el próximo jueves seguiremos en el verso 10 del capítulo 2 en adelante para seguir aprendiendo más acerca de lo que nuestro buen Dios nos quiere enseñar. Recuérdense que empezamos por las pruebas y seguimos por nuestra fe, pero hoy nos están amonestando contra la parcialidad, algo en lo cual nosotros como hijos de Dios debemos de dejar para que la obra de nuestro buen Dios siga creciendo y seamos edificados como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que oramos en esta noche y dejamos para la próxima semana, primeramente Dios, los versos 10 en adelante. Oremos en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Y queremos pedirte perdón si de una manera u otra nosotros hemos sido quienes hacen acepción de personas sin saber que tú diste a tu único Hijo, dice tu palabra, para que todos los que creyéramos ahora lleguemos a ser hijos tuyos. No fue por dinero, no fue por fama, no fue por tener una buena posición, fue porque te necesitábamos y tú sabías que todos te necesitamos. Perdónanos si hemos hecho acepción de personas. Perdónanos si hemos buscado el favoritismo en unos y en otros no, porque no nos llamaste a eso, pero sabemos que cuando nosotros confesamos nuestras faltas y nos apartamos, tu palabra dice que alcanzamos misericordia de parte tuya y creemos que así será. Señor, que mostremos tu amor a aquellos que están llegando por primera vez a la congregación, que mostremos, Señor, misericordia, porque tú con misericordia nos has traído, que mostremos, Señor, fortaleza para los débiles y que tú, Señor, te sigas glorificando en nuestra vida, en nuestra congregación, con nuestros hermanos, y te damos gracias en esta noche. Oramos por todas las necesidades como cada jueves, pidiéndote por la vida de los que nos están escuchando, si están pasando por pruebas, para que tú les ayudes. Te pedimos por aquellos que están enfermos, para que tu mano de sanidad esté sobre sus vidas. Te pedimos por aquellos que están débiles en su fe, para que tú a través de tu palabra puedas alentarlos y nosotros seamos instrumentos tuyos para que ellos puedan escuchar. Te pedimos, nuestro buen Dios, por aquellos a quienes tú en tu grande misericordia los has destinado para que sean salvos y los lleves para que puedan, Señor, ellos tener un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y gracias por los que nos escuchan. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, y recuerde que tenemos en pantalla un número de teléfono para que usted pueda contactarnos si hay necesidad en su vida. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene una necesidad, puede llamarnos a este número para que nosotros gustosamente podamos hablar con ustedes. Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde, y hasta el próximo jueves con la ayuda de nuestro Señor. Bendiciones.